Hola, mi nombre es María Tenorio, soy hematóloga y comenzaremos a hacer la revisión de las preguntas del MIR del 2024 y 25 para esta asignatura. La primera pregunta fue asociada a una imagen y en ella se presenta una mujer de 57 años con una enfermedad renal crónica que presenta astenia, hipotensión y cianosis en manos tras una sesión de diálisis. En la analítica destaca una anemia normocítica con una hemoglobina de 7 y un volumen de 96, con una discreta reticulocitosis, leucocitos y plaquetas normales, aumento de LDH y hemoglobina libre en plasma elevada. El estudio inmunohematológico, que es el estudio que se realiza en los bancos de sangre previo a una transfusión, muestra un anticuerpo con especificidad anti-P. Se realiza frotis sanguíneo mediante punción digital y la imagen es la que tenemos a la derecha, la del frotis. El diagnóstico más probable es, y nos dan como opciones, un síndrome hemofagocítico, una hemoglobinuria paroxística frígore, una hemoglobinuria paroxística nocturna o una crioglobulinemia. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta en este caso clínico es primero los datos que nos da el caso clínico, ¿no? Para empezar, tenemos una anemia hemolítica, como viene reflejado por una LDH aumentada y la presencia de hematíes jóvenes, la reticulocitosis. Y además sabemos que es una anemia hemolítica intravascular porque nos han especificado que existe un aumento de hemoglobina libre en plasma. Muy bien, pues ya sabemos que hay una anemia hemolítica intravascular, pero es que además nos dicen la causa de esa anemia hemolítica intravascular, porque ya nos dicen que en el estudio del banco de sangre, el inmunohematológico, se ha identificado un anticuerpo antieritrocitario con especificidad frente al antígeno P. El antígeno P se encuentra en la mayoría o en casi todos los hematíes de los individuos. Por tanto, es de suponer que este anti-P sea un autoanticuerpo dirigido frente a ese antígeno. Este anti-P en la literatura normalmente se asocia su presencia a infecciones virales, a sífilis, a enfermedad autoinmune o linfoproliferativos. Es cierto que en el caso clínico se nombra una enfermedad renal crónica, que no es una enfermedad típicamente asociada a la presencia de este autoanticuerpo. Sin embargo, no sabemos la etiología de esa insuficiencia renal crónica que podría estar relacionada con una de esas causas. Por otro lado, debemos señalar que este tipo de anemia hemolítica intravascular generada por este autoanticuerpo, que es el anti-P, tiene una característica específica o distintiva comparado con la anemia hemolítica autoinmune de tipo caliente, que es mediada por IgG, y la anemia hemolítica autoinmune de tipo frío, que es mediada por IgM. La peculiaridad de este autoanticuerpo es que es de tipo IgG y, sin embargo, se une a su antígeno a temperaturas bajas. Entonces, en el cuadro clínico, la paciente presenta hipotensión y cianosis. Esa hipotensión y cianosis, generalmente cuando es una hipotensión muy marcada, puede conducir a la baja temperatura en las zonas acras. Y esa baja temperatura puede hacer que ese anticuerpo anti-P, si está presente, se una a su antígeno P a estas temperaturas. ¿Qué ocurre? Que una vez unido a esas bajas temperaturas, este tipo de IgG activa el complemento. Y ese hematíe, una vez retorna a la parte central de la circulación, donde hay una temperatura más elevada, el anticuerpo IgG se suelta, pero el complemento sigue en la superficie del hematíe y su activación conduce a la hemólisis, a la destrucción del hematíe. Por eso hay una hemólisis intravascular. Entonces, debemos recordar que dentro de las anemias hemolíticas autoinmunes, las más frecuentes y típicas son las de tipo IgG o caliente, en las que la hemólisis que se produce es fundamentalmente extravascular. Tenemos la anemia hemolítica autoinmune de tipo IgM o fría, en la que la hemólisis que se produce es fundamentalmente intravascular. Y luego tenemos una situación rara, que es la hemoglobinuria paroxística a frígore o síndrome de Donat-Landsteiner, en la que tenemos una hemólisis intravascular producida por un anticuerpo de tipo IgG y que este va dirigido frente al antígeno P. Con lo cual, la respuesta a la pregunta que se nos ilustra
obviamente tiene que ser el Donat-Landsteiner o la hemoglobinuria paroxística a priori, porque ya nos están diciendo que es un autoanticuerpo frente al antígeno P y que existe una hemólisis intravascular. Con respecto al frotis de sangre periférica, es cierto que se ven fenómenos de hemofagocitosis y que este fenómeno de hemofagocitosis puede llegarse a ver en el frotis de pacientes con síndrome de Donat-Landsteiner. Sin embargo, no es patognomónico de esta enfermedad, ya que puede aparecer en otras enfermedades, como en los síndromes hemofagocíticos, de entre los que están el síndrome de activación macrofágica, la linfohistiocytosis hereditaria, todos ellos pueden tener fenómenos de hemofagocitosis, ¿vale? Al igual que el Donat-Landsteiner. Con lo que quiero decir con esto es que en los fenómenos de hemofagocitosis, que no son más que leucocitos que están engullendo hematíes, como los que se ven en el frotis de sangre periférica, no es patognomónico esta enfermedad y que se puede ver en muchas otras. Y de hecho, una de las respuestas que dan, que es síndrome hemofagocítico, busca confundir al estudiante al contestar esa pregunta. La siguiente pregunta es otro cuadro clínico en el que se especifica que es una niña de 7 años con una sospecha de anemia de Fanconi, que es un tipo de anemia congénita. Y nos preguntan cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no se ajusta a los rasgos típicos de esta enfermedad. Nos mencionan las anomalías pigmentarias, las anomalías renales, las anomalías esqueléticas y la estatura alta. De los siguientes rasgos típicos, la que no se ajusta a la enfermedad sería la estatura alta. De hecho, la estatura baja forma parte de los rasgos fenotípicos de la anemia de Fanconi y está presente en un 40-60% de los enfermos. Así, para aprovechar la pregunta y repasar cuestiones acerca de la anemia de Fanconi, debemos recordar que en la mayoría de los casos la herencia es autosómica recesiva, que la mutación más frecuente es en el gen FANCA, aunque existen otros genes implicados, que la fisiopatología en lo que consiste es en un fallo en la reparación del ADN. Y precisamente ese fallo en la reparación del ADN es el que explica parte de su clínica, como la propensión a la presencia de tumores cutáneos, ginecológicos y gastrointestinales, pero también aumenta el riesgo de padecer síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda en enfermos con anemia de Fanconi. Además, dentro de las alteraciones hematológicas, muy frecuentemente puede iniciarse la expresión con trombocitopenia y macrocitosis, pero ya el 80% de los enfermos a los 7 años presentan un fallo medular, una pancitopenia. Así que recuerda que la anemia de Fanconi es una insuficiencia medular hereditaria. Vamos a repasar otras alteraciones congénitas frecuentes en esta enfermedad, bastante características y que podrían aparecer en otros cuadros clínicos y en otras preguntas tipo MIS, ¿no? Hay que recordar dentro de las anomalías pigmentarias las manchas café con leche, que son bastante sugestivas. Recordar que es estatura corta, tienen una facies típica con una base nasal ancha, epicanthus, micrognathia, orejas de baja implantación. Además, presentan hipoplasia tenar y ausencia o hipoplasia del pulgar y del radio. Y además pueden tener alteraciones oftalmológicas como son las cataratas, el hipertelorismo, que es el aumento de la distancia entre los ojos, y alteraciones genitourinarias como los riñones ectópicos o en herradura. En esta pregunta se presenta una mujer de 34 años con una PTI refractaria al tratamiento médico que es remitida para valorar cirugía. A pesar del tratamiento con corticosteroides y otros inmunosupresores, sus recuentos plaquetarios han permanecido bajos, con episodios recurrentes de sangrado leve. Entonces se decide realizar una esplenectomía laparoscópica como siguiente paso terapéutico. En relación con la planificación y manejo de la esplenectomía laparoscópica, ¿cuál de las siguientes estrategias es la más adecuada? Esta pregunta, ya solo por la estructura de las respuestas, nos deben hacer sospechar cuál es la respuesta correcta. Y es que de esas 4 respuestas, las primeras 3 se refieren a técnica quirúrgica y la cuarta se refiere a una precaución que hay que tener preoperatoria. Es la que sobresale solo por el tipo de respuesta que es distinta a las otras, que
que se refieren específicamente al abordaje quirúrgico, ¿no? Y esa respuesta es la vacunación preoperatoria contra el neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae. Y es que debemos recordar que en cualquier esplenectomía programada es recomendable y práctica habitual que en el preoperatorio realicemos vacunación frente a gérmenes encapsulados al menos 2 semanas antes del procedimiento quirúrgico. Los gérmenes encapsulados, frente a los que tenemos riesgo de sepsis en caso de esplenectomía, son la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae, ¿vale? Entonces, para prevenir infecciones por estos gérmenes de los que de manera habitual nos vemos protegidos por la función esplénica, pues debemos vacunarnos, ¿vale? Y si es un procedimiento programado, pues con suficiente tiempo como para poder estar protegidos en el momento de quitarnos el bazo. Pero además he de añadir, y ya aprovechando la pregunta, que existe otra recomendación posoperatoria en las esplenectomías, que es muy importante, que es la profilaxis frente al tromboembolismo venoso que se realiza en todos los pacientes sometidos a esplenectomía. El riesgo de tromboembolismo post-esplenectomía es muy elevado y ya después de esta cirugía, siempre que no exista una hemorragia activa y que los recuentos plaquetarios lo permitan, se debe iniciar una anticoagulación profiláctica. La siguiente pregunta habla sobre un hombre de 48 años, exfumador hasta el 2020, con antecedente de nefrectomía parcial izquierda por carcinoma de células renales, que acude por autopalparse una adenopatía laterocervical alta hace 4 meses. En la ecografía de cuello se identifican 2 lesiones nodulares submaxilares y en el TAC de cuello se informa de una lesión nodular de partes blandas derecha que corresponde probablemente a una adenopatía sospechosa. Se indica biopsia de la lesión, donde se observa una proliferación neoplásica constituida por células con marcada atipia citológica, atipia no sugiere ya neoplasia, que se dispone con un patrón de crecimiento difuso. También es importante ese detalle del crecimiento difuso. El estudio inmunohistoquímico es positivo para CD20. CD20 es marcador del linfocito B y es negativo para CD3. CD3 es marcador del linfocito T. CD30, CD15 son negativos, que son marcadores del linfoma de Hodgkin. En estos casos se completa el estudio con CD10, BCL6 y MUM1 para indicar el fenotipo de la neoplasia. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico? Y como opciones tenemos el linfoma Hodgkin, variante clásica, este debería ser CD15 y CD30 positivo, el linfoma B difuso de célula grande, que va a ser la respuesta correcta y que ya debemos sospecharlo por el CD20 positivo, que es un marcador del linfocito B. El linfoma T periférico, que no lo sospecharemos ya que es negativo para CD3, y la metástasis de carcinoma, que al tener marcadores del linfocito B, como el CD20 y otros que permiten distinguir entre distintas neoplasias debidas al linfocito B, como son el CD10, el BCL6 y el MUM1, pues lo harían muy poco probable que se tratara de una metástasis de carcinoma. Total, que nuestro mejor candidato en esta pregunta es el linfoma B difuso de célula grande. Vamos a repasar de nuevo los marcadores inmunofenotípicos claves para algunos linfomas. Recordemos CD15 y CD30, el linfoma de Hodgkin variante clásica, el CD3 los linfomas T, el CD20 linfomas de estirpe B. El linfoma B difuso de células grandes, además, se puede distinguir anatomopatológicamente con inmunohistoquímica en 2 fenotipos distintos, el que llamamos activado o no centrogerminal o el de centrogerminal. Y lo que permite distinguir entre uno y otro fenotipo es precisamente esos otros marcadores que nos ha mencionado la pregunta, ¿no? El CD10, el BCL6 y el MUM1. Vamos a aprovechar para repasar un poquito la citometría de flujo de la leucemia linfática crónica, que también es un linfoproliferativo B, por eso tiene un marcaje CD19 positivo, y CD20, aunque en la LLC ese marcaje CD20 suele ser más débil que en otros procesos linfoproliferativos B, y además marca CD5 y CD23. El linfoma del manto
otro linfoma estirpe B, tiene marcadores de tipo B, CD19 y CD20 positivo, y además tiene el CD5 positivo, cosa que comparte con la LC, pero es CD23 negativo. Y además, generalmente, cuando hablan de un linfoma del manto, suelen especificar otros marcadores como el SOX11 o la ciclina D nuclear positiva. Debemos recordar que el diagnóstico de los linfomas siempre requiere una biopsia y que la PAZ no es suficiente. Que esa biopsia nos va a permitir un estudio histológico, una inmunohistoquímica, una citometría de flujo para para detectar marcadores de superficie en los linfocitos y además se complementa con el estudio genético a nivel de citogenética y molecular. Todos estos datos, la citología, la citometría de flujo y la genética, es lo que nos van a permitir categorizar el tipo de linfoma y además establecer pues, el pronóstico del mismo con algunas de esos marcadores. Recuerda que el linfoma B difuso de célula grande es el linfoma no Hodgkin más frecuente, que el inmunofenotipo va a ser el correspondiente a un estirpe B y que tiene dos subtipos fenotípicos que son el activado o el de centro germinal. Simplemente como recordatorio, la traslocación más frecuente en este tipo de linfoma, que sea en un 30% de los pacientes, es el BCL6, pero puede ser positivo o negativo. Esto no excluye el diagnóstico. La siguiente pregunta del MIR es sobre un hombre de 17 años con hemofilia A grave e inhibidor de alto título frente al factor 8 que presenta sangrado agudo a nivel articular. Muy bien. Aquí es importante hemofilia grave, que quiere decir que tiene niveles de factor 8 por debajo de 1%, que tiene un inhibidor de alto título, eso también es significativo, y el tercer dato significativo es que presenta un sangrado agudo a nivel articular. Luego ya no estamos hablando de un tratamiento profiláctico, sino un tratamiento terapéutico. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más indicado para controlar la hemorragia? Como opciones nos dan la desmopresina. La desmopresina no solo nos va a servir para las hemofilias leves y en situaciones de procedimientos sin mucho riesgo de sangrado. Nos dan como opción el imicizumab, que es un anticuerpo pi específico que se utiliza en la profilaxis. Nos dan como opción el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico que se suele usar como coadyuvante. Y nos dan la opción del factor 7 activado recombinante, que este sí que se utiliza para el tratamiento en los casos de sangrado agudo a nivel articular para aquellos pacientes con hemofilia A grave con inhibidor de alto título. Con lo cual, la respuesta correcta sería la 4. Vamos a repasar un poquito el tratamiento de la hemofilia A. Recordemos que tenemos dos vertientes, dos tipos, ¿no? Tenemos el tratamiento profiláctico, que es para prevenir los sangrados, y luego tenemos el tratamiento del episodio hemorrágico agudo. Dentro del tratamiento profiláctico, este se puede efectuar con terapia de reemplazo, es decir, concentrados plasmáticos o recombinantes de factor 8, aportamos factor 8, o terapia de sustitución. Esta terapia de sustitución se realiza con el emcizumab, que es un anticuerpo pi específico que va contra el factor 9 activado y el factor 10 activado, es decir, que actúa como si fuera el factor 8. Y esta terapia de sustitución con emcizumab se utiliza en la hemofilia A grave tanto con o sin inhibidores. Y luego tenemos la desmopresina, que se utiliza para casos concretos de hemofilia A leve. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos para el episodio hemorrágico agudo? Si el paciente no presenta inhibidor, pues podemos aumentar el aporte de factor plasmático recombinante factor 8. Pero si presenta un inhibidor de alto título, ese factor plasmático recombinante de factor 8 no va a ser suficiente y tenemos que emplear un agente bypass para cortar la hemorragia. Y normalmente este es el factor 7 activado o el complejo protrombínico. ¿Vale? Sí que hay que recordar que el complejo protrombínico no debe usarse si el paciente está recibiendo profilácticamente emcizumab porque se ha visto que hay riesgo de desarrollar microangiopatía trombótica en esos casos. Entonces recuerda que el emcizumab se emplea en profilaxis en hemofilia A y que en hemofilia A con inhibidores y sangrado
debemos utilizar el factor 7A recombinante. Tenemos un hombre de 76 años que es intervenido por recambio protésico de cadera derecha tras traumatismo. Entre los antecedentes personales destaca hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y recambio protésico de rodilla izquierda hace 3 meses por artrosis evolucionada. Al cuarto día del posoperatorio se detecta trombopenia de 52.000 por microlitro con cifras de hemoglobina y leucocitos normales, con lo cual tenemos solo una trombocitopenia. El estudio de coagulación y la bioquímica es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y dentro de las opciones nos dan la púrpura trombótica trombocitopénica, la coagulación intravascular diseminada, la trombopenia inducida por heparina y el síndrome hemolítico urémico. Esta pregunta se podría responder solo sabiendo clasificar las respuestas, ¿no? Porque hay una que no comparte mecanismo fisiopatológico, ¿no? Sabemos que de esas 4 respuestas hay 3 que entran dentro del espectro de las microangiopatías trombóticas. La PTT, la CIT y el síndrome hemolítico urémico son todas microangiopatías trombóticas. Y hay una que no está dentro de ese espectro, que es la trombopenia inducida por heparina, que además suele cursar con trombopenia y que se puede ver en el posoperatorio, ¿no?, de personas que en cirugías habitualmente se emplea heparina de forma profiláctica, como son en las cirugías de rodilla o de cadera. Muy bien, repasando un poquito más a fondo, las opciones que se ofrecen incluyen los 3 cuadros de microangiopatía trombótica, la CIT, la PTT y el síndrome hemolítico urémico, y estos 3 deberían reflejarse en el cuadro clínico como una anemia hemolítica con directo negativa. Hemos visto que la bioquímica era normal, que la hemoglobina era normal, con lo cual ya solo por eso quedan descartadas esas 3. Tienen trombocitopenia, que es lo único que compartirían con la trombocitopenia inducida por heparina en este cuadro clínico, y además deberían haber especificado, o generalmente se suele mencionar, la presencia de esquistocitos, que son hematíes rotos en el frotis de sangre periférica. Muy bien, pues con esto simplemente quedan descartadas esas 3 opciones. Vamos a repasar un poquito de la trombocitopenia inducida por heparina. Recordar que se produce por autoanticuerpos contra el factor plaquetario 4 unido a heparina. Ese autoanticuerpo contra ese factor plaquetario 4 unido a heparina, que juntos están haciendo un complejo, ¿vale? Generalmente cuando existe una sospecha se suele proceder al test de las 4 Ts para ver si el riesgo de tener esta trombocitopenia inducida por heparina es alto o bajo, si no disponemos inmediatamente del test para ver si existe presencia de ese anticuerpo contra PF4, ¿no? Y las pistas son una trombocitopenia en la que hay una bajada mayor del 50% de la cifra de plaquetas. Normalmente el nadir siempre está por encima de 20.000 y lo más habitual es que se producen bajadas hasta en torno a 50.000. Además es importante el momento en el que aparece. Generalmente aparece a los 5 o 10 días desde el inicio de la heparina, pero puede ser menos, menos tiempo si ha existido una exposición previa en el último mes. Y clínicamente lo que suelen cursar es con trombosis, que el cuadro, este paciente no presentaba trombosis, pero sí presentaba trombocitopenia. También es importante descartar otras causas de trombocitopenia. ¿Cómo se trataría una trombocitopenia inducida por heparina? Lo primero es suspender la heparina y lo segundo es que necesita tratamiento anticoagulante y ese tratamiento anticoagulante debe realizarse con sustancias que no contengan heparina. Si se trata de un enfermo con insuficiencia renal crónica, elegiremos el argatroban, y si es un enfermo que tiene más un fallo hepático, pues se pueden elegir el danaparoide, el fondaparinux o la bivalirudina, ¿vale? Todas ellas pueden administrarse en casos de trombopenia inducida por heparina. Con lo cual, pues bueno, hay que sospechar la trombopenia inducida por heparina cuando tenemos una trombocitopenia asociada a la administración de heparina, que aunque no nos lo pone en el cuadro clínico, sí sabemos que de forma habitual en las cirugías de rodilla y de cadera se suele poner profilaxis posoperatoria con heparina y que además pueden presentar clínica trombótica.
Los siguientes tipos de linfoma pueden ser originados por virus. ¿Cuál de ellos es producido por el virus herpes humano tipo 8? Nos dan como opciones la leucemia linfoma T del adulto, el linfoma primario de cavidades, el linfoma de Burkitt y la granulomatosis linfomatoide. Pues muy bien, dentro de los virus que se han relacionado de forma causal por su potencial oncogénico con procesos linfoproliferativos, debemos recordar estos tres. El virus de Epstein-Barr, que se asocia al desarrollo del linfoma Hodgkin, el linfoma Burkitt, el linfoma plasmablástico y el linfoma TNK nasal. El HTLV, que se asocia al linfoma leucemia células T del adulto, que era una de las respuestas que se nos ofrecían en el cuadro clínico, y el virus del herpes tipo 8, que se asocia al linfoma primario de cavidades, y esa sería la respuesta correcta a nuestra pregunta. Entonces, debemos recordar que existen ciertos virus en los que se ha establecido la relación causal oncogénica, que son el virus de Epstein-Barr, y nos debe sonar por lo menos el Hodgkin y el Burkitt asociados a este, el HTLV1 asociado al linfoma leucemia células T del adulto y el virus herpes 8 que se asocia al linfoma primario de cavidades. Tenemos el siguiente caso clínico, una mujer de 50 años diagnosticada de síndrome mielodisplásico con monosomía del cromosoma 7, que es sometida a un trasplante hematopoyético alogénico con sangre de cordón umbilical de un hombre compatible procedente de un banco de otro país. A los 3 meses del trasplante, con recuperación completa de las cifras hematológicas periféricas, se realiza una punción de médula ósea que no presenta alteraciones morfológicas y un estudio cromosómico con un cariotipo 47XXY. ¿Cuál es la explicación de estos hallazgos? Esta pregunta, que a priori puede parecer bastante dificultosa, ¿no?, y muy específica, realmente, entendiendo un par de conceptos, podemos contestarla, ¿no? Vamos a ello. Primero, una de las respuestas que nos ofrece es el quimerismo mixto. Un quimerismo mixto implicaría la coexistencia de células del donante y células del receptor, cada una con un cariotipo distintivo, con lo cual, y además teniendo un hemograma normal y habiendo pasado 3 meses, y no especificándolo en la pregunta, la causa no debe ser esta, no debe ser un quimerismo mixto. Cuando existe un quimerismo mixto, quiere decir que todavía queda celularidad del paciente y, por tanto, queda todavía enfermedad residual. Este paciente tiene unas cifras periféricas normales, con lo cual es de suponer que ya no presenta la enfermedad por la que se trasplantó, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, en caso de quimerismo mixto tendríamos 2 cariotipos distintos, no tendríamos solo uno. ¿Vale? Con lo cual ya tachamos esa como posible respuesta. Luego se nos ofrece el fenómeno de fusión celular. En el trasplante de médula ósea lo que se produce es un fenómeno de reemplazo celular, pero no se produce una fusión de células. Luego es cierto que se han descrito en literatura alteraciones transitorias en los cariotipos realizados precozmente en el trasplante, pero esto no es lo habitual. Y además, el análisis del cariotipo se suele esperar a ver una respuesta, no se suele hacer precozmente en el trasplante. Ya nos han dicho que está enferma, han pasado 3 meses desde el trasplante y que tiene un contagio en periférica normal, con lo cual no estaríamos frente a este caso de alteración transitoria en el cariotipo. Y por último, tenemos la primera respuesta a la pregunta, que era que el donante tenía un Klinefelter no diagnosticado. Y es verdad, y en la literatura existen casos en los que se ha transmitido esta condición del donante al receptor, ¿vale? Y muy probablemente, pues, de las respuestas que se nos dan, la que es más probable es que haya adquirido el cariotipo del donante, que era un Klinefelter. Así como cosa general, recordad que las células madre hematopoyéticas trasplantadas tendrán la dotación génica del donante. El siguiente caso presenta a una mujer de 72 años, procedente del medio rural, que acude al servicio de urgencias por un cuadro de dolor abdominal, vómitos y diarrea líquida,
que posteriormente se hace sanguinolenta, de 6 días de duración. No refiere fiebre ni tratamiento antibiótico previo. Se toman muestras para hemocultivo y estudio microbiológico de las heces y se inicia tratamiento con fluidoterapia intensiva. 48 horas después se observa disminución del nivel de conciencia y la presencia de anemia, con un hematocrito del 25% y una hemoglobina de 7,9, trombopenia con 60.000 plaquetas por microlitro, insuficiencia renal con una creatinina de 3,2, hematuria y hemoglobinuria. En el estudio de sangre periférica se aprecian abundantes esquistocitos circulantes, más del 10%. Señalen la respuesta incorrecta. Y dentro de las respuestas se incluye la primera, debe tratar de identificar infección por E. coli serotipo 0.156H7 y detección por PCR toxina Shiga y genes relacionados. La número 2, debe iniciar tratamiento antibiótico. La 3, el cuadro clínico y analítico descarta la posibilidad de infección por Clostridium difficile. Y la cuarta, la plasmaféresis no es útil en esta paciente. Bueno, pues vamos a examinar de cerca el cuadro clínico y las opciones que nos dan para ver cuál es la más incorrecta. Las pistas que nos dan. Primero, tenemos por el cuadro clínico claro que existe una anemia hemolítica intravascular. Esto viene reflejado por la presencia de anemia, de esquistocitos, que son hematíes rotos, y de hemoglobinuria. La hemoglobinuria lo que traduce es una destrucción dentro de la circulación de los hematíes. Además tenemos trombocitopenia. Esos datos analíticos por sí solos ya nos tienen que hacer sospechar la existencia de una microangiopatía trombótica. Pero además tenemos la alteración del nivel de conciencia y el fracaso renal, que son, sabemos que a nivel neurológico, a nivel del corazón y a nivel del riñón, la microcirculación es muy importante y precisamente los cuadros de microangiopatía trombótica son estos órganos los que se ven afectados más precozmente y donde podemos ver la clínica. Con lo cual tenemos un cuadro de microangiopatía trombótica. Dentro del espectro de las microangiopatías trombóticas tenemos que buscar la etiología que más se ajusta. ¿Y cuál sería la que más se ajusta en este cuadro específico? Pues lo que es esencial es que viene precedido por un cuadro gastrointestinal, que probablemente sea de origen infeccioso, por eso de la diarrea sanguinolenta, el dolor abdominal y los vómitos. Con lo cual, microangiopatía trombótica y un antecedente gastrointestinal nos deben hacer sospechar la existencia de un síndrome hemolítico urémico típico, que suele estar producido por una toxina Vero o Shiga, entre las que se encuentran en el coli del serotipo 0.157, que nos marcaba una de las respuestas. Muy bien, con lo cual, dentro de las respuestas que nos han ofrecido estaba, la primera era la del E. coli, el E. coli con el serotipo específico que es asociado al síndrome hemolítico urémico típico. Ese pues tiene muchos visos de que pueda ser en este cuadro clínico. Se nos ha ofrecido también el iniciar tratamiento antibiótico, que es fundamental porque también es parte del tratamiento de un síndrome hemolítico urémico típico ocasionado por esas bacterias con afectación clínica gastrointestinal. La tercera opción que se nos daba es que quedaba descartada la posibilidad de que fuera una infección por Clostridium difficile, y esta va a ser la más incorrecta. Y la razón es que nosotros no podemos descartarlo fehacientemente. ¿Por qué? Porque las sepsis y las bacteriemias por Clostridium difficile pueden dar lugar a hemólisis intravascular y dentro de la gravedad de un cuadro séptico puede existir un fracaso renal y una alteración de la conciencia, con lo cual no podemos asegurar que este cuadro no sea debido a una infección por Clostridium difficile. Y la última opción que nos daban era la de la plasmaféresis. La plasmaféresis en este caso no sería útil, dada la sospecha del síndrome hemolítico urémico típico, que lo que hay que hacer es tratamiento de soporte y tratamiento antibiótico. ¿Vale? Así como mensaje general, las microangiopatías trombóticas caen mucho en el MIR y debes sospecharlas si existe anemia hemolítica Kunz directo negativa y además de tipo intravascular y trombocitopenia. Con todo esto hemos acabado las preguntas del MIR del 2024 y 2025 para hematología y espero que os haya servido.